Hola comunidad. Esta semana me he encontrado con varias noticias hablando del desarrollo de nuevas baterías en los próximos años y hay una familia de la que se habla en muchos lugares y cada vez más, que es la de las baterías metal-aire. Y hoy quería, bueno, pues hacer una pequeña introducción y contaros en qué consisten estas baterías y cuáles son fundamentalmente sus ventajas y sus inconvenientes más destacados y más notables. Son baterías, el sistema metal-aire es un sistema que se conoce desde hace muchos años, yo diría que desde comienzos del siglo XX, y lo que ocurre es que siempre se ha utilizado como batería primaria, es decir, no recargable. Y ha tenido usos pues desde sistemas de señalización en lugares remotos hasta, bueno, pues un uso que quizás muchos no conozcáis, pero que bueno, ha sido muy extendido en muchas zonas de Europa y de otras partes del mundo, como es el tema de la electrificación de las vallas de ganado. Esta electrificación en muchos lugares se hacía con baterías de zinc aire no recargable, baterías primarias, porque son baterías, las de zinc aire y también aluminio aire y algún otro metal aire, que se han utilizado en aplicaciones remotas donde la posibilidad de recargar las baterías es muy complicada, es una operación muy compleja y donde, bueno, pues tenemos consumos energéticos muy bajos y de larga duración. O sea, estamos hablando de aplicaciones donde la batería puede estar funcionando durante varios años. Deciros que una batería metal-aire está compuesta de un electrodo negativo, que es un metal, una lámina metálica, que puede ser pura o puede ser de una determinada aleación, y un electrodo positivo o cátodo, que es el electrodo de aire. La gran ventaja de estas baterías, y por lo que se han vuelto a estudiar tanto últimamente, es porque tienen el potencial de tener una energía específica o una densidad energética muy alta, muy superior a las baterías de litio-ion. Y esto es porque el electrodo de aire, precisamente el cátodo, utiliza el oxígeno atmosférico como uno de los reactivos de la batería. Y de esta manera, por decirlo así, eliminamos el peso de uno de los electrodos dentro de la batería y al disminuir el peso del sistema, pues conseguimos una mayor cantidad de energía por unidad de peso o por unidad de volumen en estos sistemas. Pero, como os decía, esta tecnología tiene diferentes ventajas y desventajas que conviene conocer para saber si, bueno, si realmente puede ser una tecnología útil para nuestra aplicación o no. Entre las ventajas ya estábamos mencionando la alta energía, la alta densidad energética o la alta energía específica, eh, si lo comparamos con el volumen o con el peso de la batería eh, respectivamente. Pero también son sistemas, los sistemas metal-aire, que presentan un voltaje muy constante durante toda la descarga en general, con lo cual son sistemas, bueno, pues que nos facilitan mucho la utilización de equipos y electrónicos a voltajes con ventanas de voltaje muy pequeñas. Tienen también, son sistemas que antes de incluirles el electrolito entre los electrodos, son sistemas que pueden permanecer almacenados durante muchísimos años y sin ningún tipo de deterioro. Con lo cual, el almacenamiento en estado sin electrolito, en estado seco, es una de las principales ventajas y uno de los principales motivos por los que estas baterías se utilizan en situaciones donde el acceso a material o a energía eléctrica simplemente pues no es sencillo. Son baterías además que utilizan compuestos y materiales que normalmente no son tóxicos, que no son contaminantes, no presentan problemas ecológicos, digamos, o de sostenibilidad durante su almacenamiento, durante su aplicación, durante su uso. Además, son baterías potencialmente baratas, porque, bueno, estamos hablando de que el electrodo de aire es una base de material de carbono y el electrodo metálico, pues es un metal que, bueno, pues que también es relativamente barato, por lo que no son sistemas complejos, no son sistemas que utilicen materiales muy caros, muy críticos, y por lo tanto, pues tienen un potencial de almacenar electricidad a un coste muy bajo. La última ventaja que tenemos en esta familia de baterías metal-aire es que su capacidad, la capacidad que nos da la batería, no tiene una dependencia muy alta
de la temperatura o del ratio, del régimen al cual descargamos la batería, es decir, a diferentes corrientes, digamos. Esto, bueno, pues presenta ventajas frente a otras baterías tradicionales como el plomo ácido, que como ya sabéis, pues tiene capacidades diferentes en función del régimen de descarga al que lo sometamos o de la temperatura a la cual descarguemos la batería. Las baterías de metal-aire en general no tienen esas variaciones y por lo tanto pues contamos con una mayor seguridad en la cantidad de energía eléctrica que podemos sacar de una batería de estas. Pero hablábamos también de las desventajas. Eh, Hay una desventaja importante y es que estas baterías presentan unas condiciones de inestabilidad en cuanto a los materiales de electrodos y electrolitos muy altas, dependiendo de las condiciones medioambientales. Es decir, hay se provocan, una vez que la batería se pone en marcha, una serie de reacciones parásitas y de corrosión dentro de la batería, dependiendo del tipo de metal y del tipo de electrodos que utilicemos, que hace que, bueno, pues que este tipo de baterías presente problemas en muchas circunstancias y que no se puedan utilizar porque hagan falta pues unas condiciones demasiado cuidadosas para manejar estas baterías. También tenemos aquí, con este tipo de sistemas, un problema relacionado con la potencia de la batería. Son baterías que tienen potencias muy bajas, pueden suministrar corriente de muy pequeño valor durante muchísimo tiempo, pero cuando se le pide un pico de corriente por alguna circunstancia, pues pueden no ser capaces de dar esa potencia. Esta limitación de la potencia de estas baterías viene condicionada lógicamente por la reactividad del oxígeno en el electrodo positivo, en el electrodo de carbono, el electrodo de aire, que hace que, bueno, pues que se necesiten unos materiales llamados catalizadores que intenten acelerar esa reacción de reducción del oxígeno que consiga, pues efectivamente, conseguir una mayor potencia en la batería. Además, bueno, tanto si la batería está a circuito abierto como si la tenemos conectada y funcionando, se produce también normalmente un efecto de corrosión del ánodo, del electrodo negativo, el metálico, que genera hidrógeno. Y esta generación de hidrógeno pues hace que, primero, que se desgasten más todos los materiales y, lógicamente, en baterías con sistemas cerrados, pues provoca una acumulación de gas excesiva que puede provocar una serie de daños en el sistema. Y por último, si utilizamos electrolitos, que son los que se han utilizado tradicionalmente, electrolitos alcalinos, pues tipo hidróxido sódico, hidróxido potásico, pues lógicamente con la participación del oxígeno del aire en la reacción de la batería, tenemos una probabilidad muy alta de carbonatación de estos electrolitos que hacen que sus características de conductividad iónica pues disminuyan de manera notable y que bueno, pues provoquen mayores daños en los componentes de la batería. En cualquier caso, es un sistema que se ha utilizado durante muchísimos años, como os comentaba, y se ha utilizado tanto como batería primaria, es decir, de un solo uso, no recargable, batería de reserva, que es, bueno, pues estos sistemas de energía que los almacenamos durante mucho tiempo en reserva, de ahí su nombre, en estado seco, sin electrolito, con el electrolito, digamos, aparte de lo que es la batería principal, el cuerpo de la batería, de electrodos, contenedor y separador. Y bueno, pues que se utilizan en aquellas ocasiones que bueno, pues precisamos de una fuente energética y que se activan simplemente añadiendo el electrolito cuando queremos empezar a utilizarlo. También se han utilizado en algunas ocasiones de manera normal, batería secundaria recargable de manera normal con un cargador, pero generalmente siempre ha sido más eficiente y siempre se las ha conocido más como baterías recargables mecánicamente. Es decir, son baterías que durante la descarga el metal se va disolviendo o va pasando a una serie de compuestos que se disuelven dentro del electrolito y por lo tanto ese metal, ese ánodo o electrodo negativo va desapareciendo de la batería.
La recarga mecánica significa simplemente que cuando queremos volver a descargar esa batería, lo que tenemos que hacer es añadir nuevos ánodos, nuevos metales, para que la reacción de descarga siga ocurriendo. De esta manera, bueno, pues es una recargabilidad, vamos a decir, no muy ortodoxa cuando hablamos de baterías, pero bueno, no deja de ser un sistema bueno, pues que se ha utilizado y que se puede seguir utilizando en muchos casos. Al final, en este tipo de recargabilidad, lo que estamos teniendo es una batería primaria que utilizamos en repetidas ocasiones. Y de aquí pues, pueden surgir nuevos conceptos y configuraciones de baterías, como baterías de metal-aire de semiflujo, donde, por ejemplo, ese electrolito que va absorbiendo ese metal que se va disolviendo en forma de compuestos óxidos o hidróxidos, pues sea recuperable para volver a utilizar en una batería y hacer que todo este proceso ocurra en un circuito cerrado de utilización, de descarga de la batería y recuperación de los materiales disueltos en el electrolito para volver a ser utilizados en una nueva descarga. Los metales que más se han utilizado, el metal que más se ha utilizado como en esta familia de metal-aire ha sido el zinc, sin ninguna duda. El aluminio también se ha utilizado mucho, pero bueno, pues ha habido en los últimos años mucha investigación, mucha inversión destinada a la investigación en baterías de litio-aire, precisamente porque el litio, como ya sabéis también, es el metal con una mayor capacidad de almacenamiento de energía del sistema periódico. Y por lo tanto, la combinación del litio con el aire, pues bueno, pues presenta un atractivo potencial de alta energía específica que no podemos olvidar. Pero también ha habido otros metales, pues como el calcio, el magnesio, el hierro, que también se han utilizado o se han intentado utilizar para estas configuraciones de baterías de metal-aire. Pero os decía que el zinc ha sido el más utilizado, con mucha diferencia, y de hecho hoy en día se sigue utilizando como batería primaria no recargable, zinc aire, en aplicaciones tan llamativas como por ejemplo las pilas para audífonos. Eh, Todos los audífonos con pila no recargable en la actualidad utilizan baterías de zinc aire. Y por dar un dato económico sobre el tema, no estamos hablando de una aplicación pequeña, estamos hablando de una aplicación en la que, bueno, pues hay unas ventas de pilas a nivel mundial del entorno de los 1.500 millones de dólares para este tipo de baterías. Con lo cual, estamos hablando de que la batería primaria no recargable también tiene una cuota de mercado importante en muchas aplicaciones, ¿no? O quizás aplicaciones nicho, aplicaciones muy específicas, pero que bueno, están ahí y también son necesarias, lógicamente. Pero el zinc aire se ha utilizado en otras aplicaciones estacionarias, como ya os comentaba al principio, y de hecho, al ser un sistema que lleva mucho tiempo fabricándose y comercializándose, pues ha sido el primero y es sobre el que se está trabajando mucho también para convertirlo en un material, en un sistema o dispositivo recargable eléctricamente. Al final, en estas baterías, el tema de la recargabilidad eléctrica pasa por conseguir que cuando estamos descargando la batería y el metal se oxida en el ánodo y pasa a formar parte del electrolito, lo que tenemos que conseguir para que la batería sea recargable eléctricamente es que ese ion del metal que hacemos pasar al electrolito se permanezca en el electrolito en una forma física eh, que luego con la recarga eléctrica nos permita, sin la utilización de un exceso de energía, volverlo a pasar a forma metálica, es decir, volverlo a reducir. Esto tradicionalmente, cuando las baterías de metal-aire utilizan electrolitos alcalinos, es muy complicado de conseguir, porque normalmente el metal, cuando se oxida, pasa a formar un óxido o un hidróxido de ese metal que en algunos casos incluso precipita, se deposita en el fondo de las baterías y claro, el volver eléctricamente a reducir ese metal para que vuelva a pasar a formar parte del ánodo, no es que sea imposible, pero supone tal cantidad de energía que no tiene ningún sentido. Eh,
pues eso, proporcionar esa energía para que ocurra esa reacción. ¿Qué es lo que se está haciendo hoy en día? Y cada vez hay más pruebas de que esto realmente la recarga eléctrica es posible en este tipo de sistemas. Bueno, pues es tan sencillo como cambiar el tipo de electrolito que utilizamos. Si utilizamos un electrolito acuoso alcalino, ya sabemos que los metales al oxidarse nos van a dar hidróxidos y óxidos de esos metales, que luego son muy difíciles de volver a pasar a metal. Entonces, lo que hacemos es utilizar nuevos electrolitos que hagan que esos metales al oxidarse no formen óxidos e hidróxidos, sino que formen otro tipo de compuestos que sí que sean luego susceptibles de pasar a formar parte otra vez del ánodo metálico mediante la reducción de los iones metálicos en esos tipos de electrolitos. Aquí tenemos diferentes sistemas. En general se habla de los líquidos iónicos que, bueno, pues que dan lugar para otra grabación más adelante, pero básicamente lo que quiero es que os quedéis con esa idea, que nuevos líquidos, nuevos sistemas de electrolitos pueden hacer posible la recarga eléctrica de las baterías metal-aire, como así está ocurriendo hoy en día a nivel de laboratorio, sobre todo con elementos como el litio, el aluminio y el zinc, que son los que más se están estudiando en los diferentes grupos de investigación y por parte de las principales empresas que estamos trabajando en estas líneas de nuevas baterías. Y por hoy nada más. Quería terminar hablando un poco de los dos principales que yo considero sistemas metal-aire que pueden tener un cierto éxito en el futuro. Concretamente hablo del litio-aire y del aluminio-aire. Y por diferentes razones, bueno, pues la necesidad de seguir trabajando con ellos y de seguir avanzando en el conocimiento de los materiales más adecuados para que estos sistemas puedan llegar a funcionar. Por un lado, el litio-aire, claramente porque es el sistema que puede tener una mayor energía específica, es decir, una mayor cantidad de vatios hora por kilogramo de batería, que es lo necesario para conseguir unos ratios importantes de aplicación de la movilidad eléctrica a todos los niveles. Estamos hablando no solamente de coches o de motocicletas, sino también de aviones, de barcos, drones, de cualquier tipo de movilidad que podamos imaginar. Pensad que una mayor energía específica significa fundamentalmente una mayor autonomía del vehículo. Y si además combinamos eso con un menor coste de la batería, pues evidentemente habremos conseguido que con este tipo de sistemas el despliegue de la movilidad eléctrica sea una realidad. El litio-aire sigue teniendo algunas cuestiones de inestabilidad de los materiales que utiliza y algunas cuestiones relacionadas con la seguridad. Todos sabéis que el litio pues, es un metal muy reactivo con la humedad, en la atmósfera normal, digamos. Entonces, bueno, pues presenta una serie de riesgos relacionados con esas cuestiones de seguridad que conviene tener en cuenta y al ser un metal tan reactivo también nos provoca esa serie de reacciones parásitas dentro de la batería, dentro de las celdas, que hace que, bueno, pues que tengamos que seguir avanzando en el desarrollo de nuevos materiales que hagan este tipo de baterías más estables y utilizables en cualquier tipo de condición. Y con respecto a la batería de aluminio-aire, decir simplemente que es la segunda batería, el segundo elemento, el aluminio, con una mayor capacidad de almacenamiento energético después del litio, por unidad de peso, pero por unidad de volumen es el primer elemento del sistema periódico porque intercambia en cada reacción de oxidación-reducción 3 electrones en lugar de uno solo, que es lo que hace el litio. En este sentido, es un metal muy atractivo también, porque también proporciona altas densidades energéticas, pero presenta otras características que lo hacen especialmente interesante a la hora de pensar en la batería del futuro, como son, bueno, pues el aluminio es el tercer elemento más abundante en la corteza terrestre, es un elemento con un coste muy bajo y además muy bien distribuido por toda la corteza terrestre, por lo cual no vamos a tener problemas de obtención de materia prima para la fabricación de estos sistemas de baterías.
Por otro lado, ya hemos hablado de sus características en prestaciones, pero además es un metal con el que convive el ser humano desde hace muchos años en muchos aparatos, en muchas estructuras que tenemos relacionadas con nosotros. Un metal totalmente reciclable, un metal seguro en su utilización y por lo tanto todas estas características pues, lo hacen uno de los firmes candidatos, la batería de aluminio-aire, para ser una de las referencias de las baterías de la movilidad eléctrica en el futuro. Y por hoy nada más. Espero que, bueno, pues que esta charla os haya resultado útil, interesante o simplemente divertida. Y espero volver a aparecer pronto por aquí para contaros nuevos temas de la actualidad de las baterías. Hasta pronto, comunidad.